¿Sabéis qué ocurre cuando un club español lleva años pagando millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y ese caso sigue sin sentencia firme en los tribunales nacionales? Que otro club decide saltarse la justicia española y acudir directamente a Nyon, a la sede de la UEFA, con toda la documentación bajo el brazo para exigir que se aplique justicia donde las instituciones locales no se atreven a hacerlo. Y cuando eso pasa, cuando los organismos internacionales del fútbol deciden intervenir porque consideran que la integridad de sus competiciones está en juego, entonces sí que tiemblan los cimientos de los clubes más grandes de Europa. Porque lo que viene después no son multas simbólicas, ni sanciones administrativas que se olvidan en 2 semanas, sino castigos que pueden hundir económicamente a una institución centenaria y obligarla a desmantelar el proyecto deportivo que tanto costó construir. En las oficinas de la UEFA en Suiza se ha tomado en las últimas semanas una decisión que va a cambiar la historia del fútbol europeo. Una resolución que va a provocar un terremoto institucional sin precedentes y que va a obligar al FC Barcelona a afrontar la peor crisis de su historia moderna. Estamos hablando de la expulsión del club catalán de la Champions League durante las próximas 2 temporadas por vulneración de la integridad de la competición. Una sanción directamente relacionada con el caso Negreira que todos creíamos dormido en los juzgados españoles, pero que acaba de despertar con una furia institucional devastadora gracias a la intervención del Real Madrid ante los organismos europeos. Lo que durante años fue un escándalo contenido dentro de las fronteras españolas, debatido en tertulias, pero sin consecuencias reales más allá de investigaciones judiciales eternamente aplazadas, ha saltado ahora a la arena internacional donde las normas son diferentes, los plazos más cortos y las sanciones infinitamente más duras. Porque la UEFA no tiene que esperar a que la justicia española dicte sentencia firme para actuar. Le basta con considerar que hay indicios suficientes de que se ha vulnerado la integridad de sus competiciones para aplicar sus propios reglamentos disciplinarios con una contundencia que no admite apelaciones ni dilaciones. Y lo más grave de todo esto, lo que realmente convierte este caso en una bomba de relojería que pueda explotar en cualquier momento con consecuencias impredecibles, es que no estamos hablando de un escándalo del pasado, que ya está cerrado y superado, sino de una estructura de influencia que sigue viva en la actualidad porque son los hijos de José María Enríquez Negreira quienes han tomado el relevo de su padre y quienes mantienen relaciones profesionales y económicas con el FC Barcelona, prolongando en el presente una sombra de sospecha que debería haber desaparecido hace años si realmente se hubiera cortado de raíz. Si pensáis que los grandes escándalos del fútbol europeo son cosa del pasado y que casos como el Calciopoli italiano o las manipulaciones en Alemania Oriental ya no pueden repetirse en pleno siglo XXI, quedaos hasta el final de este vídeo, porque lo que vais a escuchar sobre pagos millonarios a árbitros, intervenciones de organismos internacionales y sanciones que pueden obligar a vender a la joya de la corona como es Lamine Yamal, os va a dejar sin palabras. Así que si queréis entender de verdad qué está pasando con el caso Negreira y por qué la UEFA ha decidido intervenir de una forma tan contundente, dadle al botón de suscripción, porque esta historia tiene ramificaciones que van mucho más allá del fútbol para convertirse en un caso de manual sobre cómo la corrupción deportiva se castiga cuando los organismos locales no tienen el valor de hacerlo. El Real Madrid llevaba meses estudiando con sus mejores asesores jurídicos especializados en derecho deportivo internacional cuál era la mejor estrategia para reactivar el caso Negreira y conseguir que tuviera consecuencias reales más allá de las investigaciones judiciales españolas que parecían condenadas a eternizarse en los juzgados sin llegar nunca a ninguna conclusión definitiva. El problema fundamental con el que se encontraba el club blanco era que en España el caso seguía en fase de instrucción, sin acusación formal, sin juicio a la vista y, por tanto, sin ninguna perspectiva realista de que fuera a haber una sentencia firme en un plazo razonable de tiempo. La estrategia legal que diseñaron los abogados del Madrid fue brillante en su simplicidad. Si la justicia española no avanzaba porque el sistema judicial español es lento garantista y permite múltiples recursos que alargan los procesos durante años, entonces había que buscar otra vía paralela, donde los plazos fueran más cortos y las exigencias probatorias diferentes. Esa vía precisamente era acudir a la UEFA y a la FIFA argumentando que el caso Negreira no era solo un asunto interno español, sino que afectaba a competiciones europeas en las que el Barcelona había participado durante todos los años en que estuvo pagando a Negreira. El argumento jurídico central que presentó el Real Madrid ante la UEFA era tremendamente sólido desde el punto de vista del derecho deportivo. Durante casi 20 años, el Barcelona pagó más de 7 millones de euros a una empresa propiedad del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esos pagos se realizaron de forma sistemática, regular y documentada, mientras el Barcelona competía cada temporada en la Champions League, en la Europa League, cuando no clasificaba para la máxima competición, y en otras competiciones europeas, donde los árbitros españoles pitaban habitualmente porque la UEFA utiliza colegiados de todos los países miembros. Por tanto,
El Madrid argumentaba que aunque los árbitros que supuestamente pudieron verse influenciados por esos pagos fueran españoles y pitaran principalmente en la Liga, también pitaban partidos europeos donde participaba el Barcelona, lo cual convertía el caso en un asunto que trascendía las fronteras nacionales y que afectaba directamente a la integridad de las competiciones de clubes de la UEFA. Esto era fundamental porque permitía a la UEFA aplicar sus propios reglamentos disciplinarios sin tener que esperar a que la justicia española se pronunciara. La clave de toda esta estrategia estaba en el artículo del reglamento disciplinario de la UEFA que establece que cualquier club que haya participado en actuaciones que puedan comprometer la integridad de las competiciones europeas puede ser sancionado con medidas que van desde multas económicas hasta la expulsión temporal o permanente de dichas competiciones. No hace falta que haya una sentencia judicial firme, basta con que la propia UEFA considere, tras analizar la documentación disponible, que hay indicios suficientes de que se ha vulnerado la integridad competitiva. El Real Madrid presentó ante la UEFA un dossier de más de 500 páginas que incluya toda la documentación disponible sobre los pagos del Barcelona a Negreira, las facturas emitidas por la empresa del exvicepresidente arbitral, los informes de la Agencia Tributaria Española que había investigado estos pagos por posibles delitos fiscales, declaraciones de testigos, análisis de decisiones arbitrales polémicas en partidos clave tanto de Liga como de Champions y un estudio jurídico detallado sobre cómo todo esto vulneraba los principios básicos de competencia limpia que rigen el fútbol europeo. Pero donde el Madrid realmente dio en el clavo fue en la parte del informe dedicada a demostrar que el caso Negreira no era solo historia pasada, sino un problema del presente. Porque aunque José María Enríquez Negreira padre ya no ocupaba ningún cargo oficial en el arbitraje español después de su jubilación, sus hijos habían tomado el relevo, manteniendo relaciones profesionales con el FC Barcelona que seguían generando interrogantes sobre posibles conflictos de interés y sobre la continuidad de una estructura de influencia que debería haber desaparecido por completo hace años. Esta es una de las partes más inquietantes de todo el caso y que casi ningún medio de comunicación español ha explicado con la profundidad necesaria. Javier Enríquez Negreira, hijo del exvicepresidente arbitral, ha seguido trabajando en el mundo del fútbol después de que estallara el escándalo. Mantiene empresas relacionadas con servicios deportivos, consultorías y asesoramiento técnico y, según la documentación presentada por el Madrid ante la UEFA, ha seguido teniendo contactos profesionales con personas vinculadas al FC Barcelona, incluso después de que el caso se hiciera público. Otro de los hijos de Negreira también ha estado involucrado en actividades relacionadas con el análisis arbitral y con servicios de consultoría deportiva, lo cual genera la sospecha razonable de que la red de influencias que supuestamente su padre construyó durante décadas no desapareció con su jubilación, sino que se transformó y se adaptó, utilizando a los hijos para mantener vivas unas relaciones que nunca deberían haber existido en primer lugar. El Real Madrid argumentó ante la UEFA que mientras estos vínculos siguieran existiendo de alguna forma, mientras los hijos de Negreira mantuvieran cualquier tipo de relación profesional con el Barcelona y mientras no hubiera una ruptura clara y definitiva de todos los lazos, el caso no podía considerarse cerrado ni superado porque la sombra de la sospecha seguía proyectándose sobre cada partido que el Barcelona jugaba y sobre cada decisión arbitral que le favorecía, generando una duda razonable sobre la limpieza de la competición. Cuando toda esta documentación llegó a la sede de la UEFA en Nyon, el organismo europeo se encontró ante un dilema institucional de primer orden. Por un lado estaba el respeto a los procesos judiciales nacionales y el principio de presunción de inocencia que obliga a esperar sentencias firmes antes de actuar. Pero por otro lado estaba la responsabilidad de proteger la integridad de sus propias competiciones y de garantizar que todos los clubes participantes compiten en igualdad de condiciones sin ventajas ilícitas de ningún tipo. La UEFA convocó una reunión extraordinaria de su Comité de Control, Ética y Disciplina para analizar el caso. Ese comité está formado por juristas especializados en derecho deportivo de diferentes países europeos, por exfutbolistas de reconocido prestigio y por expertos en ética deportiva. Durante varias semanas analizaron toda la documentación presentada por el Real Madrid, solicitaron información adicional tanto al Club Blanco como al Barcelona, consultaron con expertos independientes y estudiaron precedentes similares en otros países europeos. El debate interno en la UEFA fue intenso porque había dos posturas claramente enfrentadas. Algunos miembros del comité consideraban que sin sentencia judicial firme en España era prematuro tomar medidas tan drásticas como la expulsión de competiciones europeas. Argumentaban que la UEFA debería esperar a que la justicia española se pronunciara de forma definitiva antes de actuar, para evitar sentar un precedente peligroso donde los organismos deportivos se adelantaran a los judiciales.
Pero la postura mayoritaria, la que finalmente se impuso, fue la contraria: considerar que la UEFA tiene la obligación institucional de proteger sus competiciones, incluso cuando los sistemas judiciales nacionales no han actuado todavía. El argumento central era que el reglamento de la UEFA es muy claro al establecer que no hace falta sentencia firme para sancionar conductas que comprometan la integridad competitiva. Basta con que haya evidencias suficientemente sólidas que generen una duda razonable sobre la limpieza de los resultados. Además, había otro elemento que pesó mucho en la decisión final. Si la UEFA no actuaba ahora, enviaba un mensaje peligrosísimo a todos los clubes europeos de que podían intentar manipular arbitrajes o comprar influencias siempre que fueran lo suficientemente hábiles como para que los casos se eternizaran en los tribunales sin llegar nunca a sentencia. Eso había sido abrir la puerta a que se generalizaran prácticas corruptas, sabiendo que mientras no hubiera condena judicial firme, no habría consecuencias deportivas. La UEFA también tuvo muy en cuenta los precedentes de otros escándalos arbitrales en Europa, como el Calciopoli italiano, que provocó el descenso administrativo de la Juventus a Segunda División, las manipulaciones de partidos en Alemania, que llevaron a sanciones durísimas contra varios clubes, o los casos de amaños en Portugal y Turquía, que terminaron con expulsiones temporales de competiciones europeas. En todos esos casos, los organismos deportivos habían actuado con contundencia, sin esperar a que los procesos judiciales terminaran completamente. Después de semanas de deliberaciones, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tomó su decisión por mayoría amplia. El FC Barcelona sería expulsado de todas las competiciones de clubes de UEFA durante las próximas 2 temporadas por vulneración grave de la integridad competitiva. La sanción se aplicaría de forma inmediata, afectando a la presente Champions League, donde el Barcelona ya estaba clasificado, y a la siguiente temporada, independientemente de si volvía a clasificarse o no. La decisión se comunicó oficialmente a FC Barcelona mediante un escrito formal donde se detallaban todos los fundamentos jurídicos de la sanción, se explicaban las evidencias consideradas, se citaban los artículos del reglamento aplicables y se establecía que la expulsión era firme, aunque el club tenía derecho a presentar recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana. Sin embargo, la experiencia con casos similares demostraba que el TAS muy raramente revocaba completamente este tipo de sanciones disciplinarias de la UEFA. El terremoto que provocó esta decisión en el fútbol europeo fue de magnitud incalculable. Las primeras informaciones empezaron a filtrarse a través de medios suizos y británicos antes incluso de que la UEFA hubiera hecho pública su resolución oficial. Las redacciones de los grandes periódicos deportivos europeos vivieron jornadas frenéticas intentando confirmar una noticia que, si era cierta, iba a ser una de las más importantes de la historia del fútbol moderno. Cuando finalmente la UEFA emitió su comunicado oficial confirmando la expulsión del Barcelona de la Champions durante 2 años, la noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Todos los informativos abrieron con la noticia, las redes sociales se colapsaron con millones de comentarios y reacciones, y los mercados financieros reaccionaron inmediatamente con caídas en las acciones de empresas vinculadas al Barcelona y con movimientos especulativos sobre posibles ventas de jugadores. Los analistas financieros especializados en economía del fútbol han calculado que la expulsión de la Champions durante 2 temporadas puede suponer para el Barcelona unas pérdidas totales superiores a los 400 millones de euros, una cifra absolutamente brutal que deja al club en una situación financiera insostenible, teniendo en cuenta que ya arrastraba problemas económicos graves de temporadas anteriores con una deuda que supera los 1.000 millones de euros. Joan Laporta y su junta directiva se encuentran ante el mayor desafío de sus carreras, porque tienen que gestionar una crisis que amenaza con hundir completamente el proyecto deportivo que tanto costó reconstruir después de los desastres de la etapa anterior. El Barcelona había conseguido volver a ser competitivo gracias a las palancas económicas que activó Joan Laporta vendiendo porcentajes de derechos televisivos y de empresas del club, pero ahora todo ese castillo de naipes puede venirse abajo de golpe. La situación es tan grave que en las reuniones de emergencia que está manteniendo la directiva del Barcelona, una de las opciones que se está valorando seriamente es la venta de jugadores clave para obtener liquidez inmediata y reducir masa salarial. Entre los nombres que están encima de la mesa está el de Lamine Yamal, la joya de la corona del fútbol español, un chaval de 17 años, que vale más de 100 millones de euros en el mercado y cuya venta proporcionaría el oxígeno financiero que el club necesita desesperadamente. La posibilidad de que el Barcelona se vea obligado a vender a Lamine Yamal por culpa del caso Negreira
Es algo que hace apenas unos meses habría parecido una fantasía imposible, pero que ahora mismo es una opción real que se está discutiendo en los despachos del Camp Nou. Los grandes clubes europeos como el Manchester City, el PSG, el Chelsea o el propio Real Madrid están siguiendo la situación muy de cerca, sabiendo que si el Barcelona entra en pánico financiero, puede haber oportunidades de fichar a uno de los mayores talentos del fútbol mundial a un precio inferior a su valor real de mercado. Pero más allá de Lamine y Yamal hay otros jugadores importantes cuya continuidad está en peligro. Pedri, que es otro de los pilares del proyecto, podría salir si llega una oferta importante. Gavi, que todavía no ha renovado su contrato, podría aprovechar esta situación para marcharse. Y varios de los fichajes de la última temporada podrían ponerse en venta antes de que hayan tenido tiempo siquiera de adaptarse al equipo. El proyecto deportivo que Hansi Flick había empezado a construir con paciencia se desmorona de golpe porque es imposible competir al máximo nivel sin Champions League. Los mejores jugadores no quieren venir o se quieren ir, los patrocinadores reducen sus aportaciones, la masa social se desmoraliza y el club entra en una espiral negativa de la que es muy difícil salir en el corto plazo. La pérdida de prestigio internacional del FC Barcelona es otro daño colateral enorme de esta sanción. El club catalán, que durante décadas había sido un referente mundial por su estilo de juego, por su cantera, por sus valores y por sus éxitos deportivos, ahora pasa a ser recordado como el club que pagaba al vicepresidente de los árbitros, el club expulsado de Europa por corrupción deportiva, el club que manchó la historia del fútbol con uno de los escándalos más graves de todos los tiempos. Esa mancha en la reputación va a tardar décadas en borrarse si es que alguna vez se borra completamente, porque aunque el Barcelona consiga demostrar algún día ante los tribunales españoles que no hubo intención de corrupción o que los pagos a Negreira tenían una justificación legítima, el daño reputacional ya está hecho y la imagen del club ha quedado permanentemente asociada a prácticas éticamente cuestionables que nunca deberían haber ocurrido. El debate interno que se ha abierto en el barcelonismo es brutal, con enfrentamientos entre diferentes sectores del club. Hay quienes culpan directamente a las juntas directivas anteriores, que fueron las que contrataron los servicios de Negreira y las que tomaron la decisión de realizar esos pagos durante tantos años. Hay quienes responsabilizan a Laporta por no haber gestionado mejor la crisis cuando estalló el escándalo y por no haber cortado de raíz todas las relaciones con la familia Negreira. Y hay quienes simplemente están en estado de shock sin entender cómo su club ha podido caer tan bajo. Los socios del Barcelona están viviendo la peor pesadilla imaginable, viendo cómo el club de sus amores se desmorona ante sus ojos por decisiones que ellos nunca tomaron y de las que muchos ni siquiera eran conscientes hasta que estalló el escándalo. Hay manifestaciones de socios pidiendo la dimisión de Laporta, hay demandas judiciales contra directivos del pasado y hay una sensación generalizada de traición porque sienten que quienes tenían la responsabilidad de proteger al club lo han hundido con sus decisiones. El efecto dominó de esa sanción va mucho más allá del FC Barcelona y afecta al conjunto del fútbol europeo porque sienta un precedente peligrosísimo. Ahora, cualquier club que tenga un escándalo arbitral sin resolver puede ser denunciado ante la UEFA por sus rivales y puede acabar expulsado de competiciones europeas aunque no haya sentencia judicial firme en su país. Esto abre la puerta a guerras institucionales entre clubes utilizando a la UEFA como arma para perjudicar a sus rivales deportivos. Los grandes clubes europeos están siguiendo el caso con enorme atención porque saben que lo que le ha pasado al Barcelona podría pasarles a ellos si en algún momento se descubre que han tenido prácticas irregulares en temas arbitrales. De repente, todos están revisando sus procedimientos internos, auditando sus relaciones con árbitros y con organismos arbitrales y asegurándose de que no hay ningún capo suelto que pueda ser utilizado en su contra. La presión mediática internacional sobre el Barcelona ha sido brutal, con medios británicos, alemanes, italianos y franceses publicando editoriales durísimos criticando las prácticas del club catalán y celebrando la decisión de la UEFA de actuar con contundencia. Solo en España, una parte importante de los medios sigue intentando defender al Barcelona, argumentando que la sanción es injusta y desproporcionada. Pero esa narrativa no tiene ningún recorrido fuera de nuestras fronteras, donde la percepción mayoritaria es que el club ha sido sancionado justamente. La FIFA también está siguiendo el caso de cerca y no se descarta que pueda abrir su propia investigación sobre posibles vulneraciones de sus reglamentos, aunque de momento se ha limitado a respaldar públicamente la decisión de la UEFA, señalando que los organismos del fútbol tienen la obligación de proteger la integridad del deporte por encima de cualquier otra consideración. La Liga Española también sale tremendamente perjudicada de todo este escándalo porque la imagen internacional de la competición se ha visto seriamente dañada. Tener al segundo club más importante del campeonato expulsado de Europa por corrupción arbitral
Mundial es un golpe durísimo al prestigio de la liga que llevaba años intentando posicionarse como la mejor del mundo. Ahora los patrocinadores internacionales se lo van a pensar 2 veces antes de invertir cantidades millonarias en una competición donde ha ocurrido este tipo de cosas. Y aquí estamos después de más de 20 minutos desentrañando uno de los escándalos más graves de la historia del fútbol europeo. Lo que empezó como pagos supuestamente inocentes a un exárbitro por informes técnicos acabó con la expulsión de un gigante del fútbol mundial de la Champions League durante 2 años, con pérdidas económicas superiores a los 400 millones de euros, con la posibilidad real de tener que vender a Lamine Yamal y con un daño reputacional que va a tardar generaciones en repararse. El caso Negreira ha demostrado que en el fútbol moderno hay líneas rojas que no se pueden cruzar sin pagar consecuencias devastadoras, que los organismos internacionales están dispuestos a actuar con contundencia cuando consideran que la integridad de sus competiciones está en juego y que ningún club, por grande que sea, está por encima de las normas que rigen el deporte. El FC Barcelona ha afrontado ahora los años más difíciles de toda su historia. Tendrá que reconstruirse desde los cimientos, recuperar la credibilidad perdida, sanear sus finanzas sin los ingresos de la Champions League y demostrar que ha aprendido la lección. No va a ser fácil, va a llevar muchos años y va a requerir tomar decisiones dolorosísimas, pero es el precio que hay que pagar cuando se traicionan los valores fundamentales del deporte. ¿Conseguirá el Barcelona sobrevivir a esta tormenta perfecta o estamos ante el principio del fin de una de las instituciones más importantes del fútbol mundial? ¿Logrará Laporta salvar su presidencia y su reputación o pasará a la historia como el dirigente que hundió definitivamente al club? ¿Aprenderán otros clubes la lección o seguiremos viendo intentos de manipulación arbitral porque consideran que merece la pena el riesgo? Déjame vuestras opiniones en los comentarios porque este es un tema donde todos tenemos algo que decir y donde el debate va a seguir vivo durante meses. Y si habéis llegado hasta aquí después de 22 minutos de análisis profundo sobre el caso más explosivo del fútbol europeo, suscribíos al canal para seguir informados de todos los desarrollos porque esta historia todavía tiene muchos capítulos por escribir y nosotros os vamos a contárselos todos.